La chica que ves en pantalla aceptó inocentemente unos tragos con unos amigos sin imaginar que habrían intenciones oscuras detrás de ese plan. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas. A Redsus, que me escribió gracias. Muchas gracias a ti, leyenda, por estar aquí. Te envío un caluroso abrazo y te deseo una feliz semana. También quiero agradecer a Viquita, que me escribió gracias. Mil gracias a ti, leyenda, por disfrutar de mi trabajo y apoyarlo. Te envío un abrazo mega cósmico y también te deseo una hermosa semana. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿algún amigo se ha intentado sobrepasar contigo? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Nelly Karina del Pozo nació en Quito, Ecuador, en el año 1993. Desde su más tierna infancia, su vida estuvo marcada por la profunda sombra de la desgracia. Cuando tan solo tenía 2 años, su padre falleció a causa de un cáncer que devoró su vida muy rápidamente. A pesar de ello, Karina creció como una niña feliz. No la aquejaban demasiado los recuerdos, pues en su memoria la figura de su padre apenas tenía matices claros. Durante su niñez fue una pequeña amable, disciplinada y cariñosa. No daba demasiados problemas a su madre. En el colegio cumplía bien con todas sus obligaciones. Se podría decir que durante sus primeros años supo reponerse a la siniestra muerte de su padre. La figura paternal la había ocupado su hermano mayor, Milton, un joven varios años mayor que ella, quien ayudó con su crianza. El vínculo que la pequeña tenía con sus dos familiares era muy estrecho. Cuando la adolescencia comenzó a asomarse en la vida de Karina, recibió otro fuerte cataclismo en su vida. Su madre murió en el 2008, cuando ella tan solo era una joven de casi 15 años. La sombra del cáncer apareció una vez más, pero esta vez se llevó la vida de su progenitora. El impacto emocional para ella fue enorme, pero a pesar de ello tuvo que continuar con su vida. Su custodia fue asumida por su hermano, quien a pesar de su juventud tuvo que hacerse cargo de la casa y del cuidado de la joven. Karina de igual manera no dejó que todo el peso de la vida cayera sobre los hombros de Milton, pues poco tiempo después de la muerte de su madre, la joven empezó a ayudar a su hermano económicamente a través de trabajos temporales que conseguía de vez en cuando. Karina era una joven con un rostro angelical, unos ojos oscuros y penetrantes. Era una joven bastante bella. Gracias a su atractivo físico consiguió empleos durante esta época como promotora de belleza o modelo para pequeñas marcas de ropa. Cuando le salían estos trabajos, los réditos económicos que le quedaban eran buenos, pero en su mayoría los destinaba a la manutención del hogar. Durante varios años la vida de Karina fue esta: pasaba el día en el colegio y más tarde salía a trabajar. En las noches volvía, cumplía con sus deberes y finalmente se iba a dormir. Así fue como la adolescente terminó la secundaria. Sus sueños, como los de muchas otras jóvenes, era empezar la universidad y graduarse de una carrera profesional. Para cumplir este sueño, ella sabía que necesitaba un empleo de tiempo completo y no tan volátil. En la mañana del 18 de febrero de 2013, Milton se despidió de su hermana sin saber que esa sería la última vez que la vería. Karina le dijo que iría al Ministerio de Relaciones Laborales a dejar varias hojas de vida. En ese momento, ella tenía 20 años y quería encontrar lo más pronto posible un trabajo estable que más tarde le permitiera empezar a estudiar su carrera universitaria. Antes de salir, Karina le dijo que volvería temprano, que aquella tarea no le tomaría demasiado tiempo. Milton continuó con su día de manera habitual. En el transcurso de la tarde,
Casi de la noche intercambió mensajes con su hermana, pues cuando se dio cuenta de que ya era bien entrada la tarde y vio que no había llegado, quiso saber sobre ella. La joven le respondió que se encontraba en compañía de varios amigos y que llegaría más tarde. Varias horas después de este mensaje, Milton se durmió y no se inquietó ante la ausencia de su hermana. Sabía que era una joven responsable y que eventualmente volvería. A la mañana siguiente, Milton se levantó y fue a verificar cómo estaba Karina, pero inmediatamente se dio cuenta de que ella no había llegado todavía. Inquieto ante esta situación, trató de comunicarse con ella vía celular, pero este sonaba apagado y no recibía los mensajes que él le enviaba. Durante un rato, Milton trató de establecer contacto con la joven. Trató de comunicarse con amigos de su hermana, pero nadie le sabía dar razón de la joven. Cada vez se inquietaba más y más al ver que los minutos seguían pasando y no lograba ningún avance. Decidió ponerse en contacto con las autoridades y reportar la desaparición de Karina. Las autoridades empezaron inmediatamente con la labor de búsqueda de la joven y trataron de recopilar toda la información posible. Aquel día Karina había salido con una chaqueta de cuerina negra, blusa café, short verde, botas café sin tacón y varias pulseras metálicas. Así la había visto salir Milton. Las autoridades también trataron de establecer quiénes habían sido las últimas personas con las que se había encontrado Karina, y días más tarde, el 21 de febrero, se entrevistaron con una joven llamada María Cecilia. La joven informó que efectivamente había estado en compañía de Karina el 18 de febrero. Se habían encontrado en el Ministerio de Relaciones Laborales, donde habían dejado varias hojas de vida. Al salir de allí, las jóvenes se reunieron con otro grupo de amigas mutuas con quienes conversaron durante un rato. Cuando las dos estaban a punto de retornar a sus casas, se encontraron con un joven llamado Juan Pablo Vaca. El joven, al parecer, era un pretendiente de Karina. El joven invitó a las dos chicas a tomar unas copas y a comer pizza. Ya sobre el final de la tarde, Juan Pablo habría invitado a las dos jóvenes a su apartamento, en donde les informó que tendría una pequeña reunión con otros amigos. En un principio, las jóvenes se mostraron poco interesadas, pero finalmente terminaron aceptando. Cecilia contó que sobre las 7 de la noche habían llegado al apartamento de Juan Pablo. Minutos más tarde, llegaron hasta el lugar otros amigos del joven, algunos de ellos también conocidos por las dos muchachas. Ellos eran Nicolás Federico León Maldonado, David Piña Bueno, Manuel Gustavo Salazar y José Antonio Sevilla Freire. De los recién llegados, al único que no conocía Juan Pablo era David Piña. Sin embargo, Karina sí lo conocía y se decía que muchos años antes habían tenido una relación y que no se habían visto casi durante 4 años. Piña llegó hasta la casa de Juan Pablo porque los amigos en común de ambos le habían informado al anfitrión de la fiesta que aquel chico practicaba artes marciales mixtas y que, debido a que él estaba interesado, podría darle algunas clases. La noche transcurrió con relativa tranquilidad. Los jóvenes estuvieron tomando y fumando hasta la madrugada del 19 de febrero. A las primeras horas de la madrugada, contó Cecilia, Manuel Salazar se ofreció a llevarlos a todos a sus respectivas casas, puesto que él disponía de su automóvil. María Cecilia informó que durante el trayecto le había sugerido a su amiga que se quedara en su casa, pero Karina había dicho que prefería quedarse en su propia casa. La joven mencionó que debido a que ella fue la primera persona que dejaron, no se enteró de qué le había sucedido a Karina. Naturalmente, la reacción de las autoridades ante este testimonio fue buscar a los 4 jóvenes que estaban en el automóvil en compañía de Karina. La segunda persona interrogada al respecto fue Nicolás León.
El joven mencionó casi la misma información que María Cecilia, incluso aseguró que él había sido la segunda persona que se había bajado del carro y por tanto no sabía qué había sucedido con Karina. El 22 de febrero, Manuel Salazar y José Sevilla también llegaron a la comisaría para declarar. Su versión de los hechos era casi igual que la de los dos jóvenes anteriores. En lo único que cambiaba el discurso es que después de dejar a Nicolás, Karina se habría bajado del auto y había tomado un taxi para llegar más rápido a casa. David Piña fue el último en testificar. El joven confesó que esa noche se encontraba bastante borracho, algo que ya otros jóvenes habían mencionado, y que realmente no se acordaba de muchas cosas. El joven también mencionó que creía recordar algo sobre un taxi. El testimonio de los últimos tres jóvenes coincidía en que ellos querían seguir bebiendo y que al enterarse de esto Karina se habría molestado y les habría dicho que quería volver a su casa. Ante la negativa de los jóvenes de llevarla a su hogar, la joven supuestamente se habría bajado en la avenida Brasil y allí habría tomado un taxi. Después de los testimonios, las autoridades debían contrastar si lo que los chicos habían dicho era verdad. Para ello, ordenaron un peritaje al GPS del carro que había usado Manuel Salazar, que en realidad era propiedad de su madre. Luego del peritaje, se comprobó que María Cecilia y Nicolás habían dicho la verdad. El automóvil o bien se había detenido durante varios minutos en la casa de ellos, o había registrado el paso cerca de la casa, como fue el caso de Nicolás. Las autoridades creían que tal vez no se había registrado que el vehículo se detuviera debido a que la parada había sido demasiado corta. En el caso de María Cecilia, tal vez los jóvenes se habrían detenido y esperado hasta que la joven ingresara a su casa. El relato de los tres jóvenes no cuadraba del todo. En primera instancia, el carro nunca había tomado la ruta donde supuestamente Karina se había bajado para tomar el taxi. En segunda instancia, el automóvil se había trasladado a una región que no coincidía con la residencia de ninguno de los jóvenes. La región era Llano Chico, a 9 kilómetros al norte de Quito. El carro había estado detenido en aquel lugar durante varias horas y a raíz de esto, las autoridades se movilizaron hasta Llano Chico para ver si encontraban algún rastro de Karina. Esto ocurrió el 27 de febrero. Luego de un extenso operativo de búsqueda, los oficiales encontraron prendas de ropa pertenecientes a la joven. En consecuencia, el campo de investigación se amplió y horas después, desde que se produjeron los primeros hallazgos, el cuerpo de Karina fue encontrado en avanzado estado de descomposición. Luego de esto, el cuerpo de Karina fue enviado para que se le practicaran los exámenes forenses pertinentes. El informe reveló que la joven tenía múltiples fracturas en todo el cráneo. Estas se habrían producido con una piedra que también fue encontrada en la escena del crimen. Los golpes habían sido tan fuertes que incluso el cerebro de la joven salió de su cráneo. Uno de sus ojos también fue totalmente destruido. Adicional a eso, se encontró que la joven había sido estrangulada y que tenía signos de abuso. Posterior al hallazgo del cuerpo, las autoridades emitieron cargos en contra de los 5 jóvenes que se habían movilizado en el carro aquella noche. Días más tarde, todos serían llevados a la prisión. Un día después de que el cuerpo se encontrara, Karina fue sepultada. El dolor de su hermano era imposible de describir. Lo había perdido prácticamente todo en su vida. Para los 5 jóvenes se ordenó prisión preventiva y todos tuvieron que testificar nuevamente ante las autoridades competentes. Pocos meses después, Nicolás y María Cecilia fueron desvinculados del caso, puesto que sus testimonios no caían en contradicciones porque no se había encontrado ADN de ninguno de los dos en la escena del crimen.
Por otro lado, los otros 3 jóvenes, cuando tuvieron que empezar a testificar ahora que el cuerpo de Karina ya había sido encontrado, empezaron a caer en contradicciones en comparación con sus primeros testimonios. Ahora cada uno de ellos tenía una versión muy distinta de los hechos. Manuel Salazar culpó directamente a David Piña por el asesinato de la joven. Según su versión, Piña les había indicado el camino para llegar hasta Llano Chico. Según Salazar, el plan de ellos era seguir bebiendo, algo que había disgustado a Karina, quien solo quería volver a casa. Salazar añadió que Piña, en la parte de atrás del vehículo, había intentado tocar a Karina sin su propio consentimiento y que esto la había molestado aún más. Más tarde, Piña había bajado del vehículo con la joven. Salazar dijo que él y su amigo escucharon los gritos de Karina, por lo que él bajó a ver qué sucedía y encontró a Piña subido encima de la joven mientras la golpeaba con una piedra. Sin embargo, a lo largo de los interrogatorios, Salazar cambiaría varias veces su versión de los hechos. Otra vez dijo que había escuchado cómo Piña le había partido el cuello a la joven y luego de esto había visto cómo la joven moría. Las siguientes versiones que Salazar entregó no concordaban con los informes forenses, puesto que se sabía que la causa de muerte de la joven había sido por los numerosos golpes recibidos en la cabeza. José Sevilla, quien en un primer momento había optado por guardar silencio, más tarde confesó cuando se enteró que en los exámenes forenses se había encontrado semen en las prendas íntimas de la joven. Sevilla dijo que él y Karina habían mantenido relaciones íntimas consensuadas en el apartamento de Juan Pablo Vaca. También contó una versión de los hechos bastante similar a la de Salazar, salvo que en la versión de Sevilla, el otro joven se unía a Piña para golpear a Karina y quitarle la vida. Por su parte, en el testimonio de David Piña, el joven solo atinaba a decir que no recordaba absolutamente nada de lo ocurrido debido a que estaba demasiado ebrio para recordar algo. De los 3 fue el único que no intentó inculpar a nadie y que tampoco trató de salvarse a sí mismo. Con toda la información recopilada, las autoridades trataron de reconstruir los acontecimientos. Las declaraciones de los otros 2 jóvenes jugaban muy en contra de David Piña. No obstante, las autoridades, luego de practicar un peritaje al auto de Salazar, encontraron sangre de la joven solo en la parte delantera del carro, algo que alejaba a Piña de la escena del crimen, pues él había estado sentado en la parte de atrás. Además de esto, de los 3 jóvenes fue el único a quien no se le encontraron rastros de sangre de la joven en sus prendas o tierra de la zona en la que había estado en sus zapatos. Incluso las pruebas psicológicas parecían alejar a Piña del caso, pues de los 3 era el único que no demostraba actitudes misóginas. A Salazar se le diagnosticó complejo de inferioridad y se identificaron varias actitudes misóginas. A Sevilla se le encontraron rasgos de psicopatía y una total carencia de principios. El proceso judicial terminó con la sentencia de culpabilidad de los 3 jóvenes. Al final prevaleció el testimonio de Salazar y Piña. Fue catalogado como autor del crimen. Salazar fue declarado como coautor y Sevilla como cómplice. Los 3 recibieron la misma pena de 25 años de prisión, pese a que sus implicaciones en el crimen eran totalmente diferentes. Algo a todas luces contradictorio. Otra de las grandes contradicciones del caso es que David Piña fue encontrado culpable sin existir pruebas concluyentes que revelaran su vinculación al crimen. Según el testimonio del propio Piña, la justicia actuó en consonancia con la enorme presión mediática y política que tuvo este caso. Piña a día de hoy sigue sosteniendo que no recuerda absolutamente nada de aquella noche. A día de hoy todavía no hay pruebas que permitan vincularlo al crimen de Karina. A pesar de que los 3 hombres recibieron la misma condena, el más desfavorecido en todo el crimen ha sido Piña, pues en el año 2015 fue abusado en prisión por otros 3 reclusos. Sevilla y Salazar, por su parte, siguen cayendo en contradicciones cuando son entrevistados. A día de hoy, muchas personas creen que David Piña
es totalmente inocente y que Salazar y Sevilla nunca confesaron su implicación directa en el crimen. Antes de cerrar el caso, es importante mencionar que el asesinato de Karina fue un evento histórico en el Ecuador, pues debido a este suceso se tipificó el feminicidio como crimen en este país. Si te gustó la investigación de este caso, querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón compartir o descargar, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Ahora sí, sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso.